con un poquito de retraso. Ahora estoy grabando. Bien, bien, bien. Vale, retomamos. He hecho una pequeña pausita porque había empezado la clase sin grabar. Falta de hábito. Bueno, pues entonces decía que este ejercicio lo tendríamos que haber resuelto nosotros para darnos cuenta de que efectivamente aquí cuando llegamos al 5, pues hay un problema, ¿verdad? En el que la cifra que está físicamente más cercana no es la que viene inmediatamente después. Entonces ahí hay una trampa perceptiva. Decía que los conceptos que se están trabajando aquí son son referentes al orden de la grafía. Entonces no me digáis que se trabajan los conceptos ligados a la cantidad, porque aquí no aparece la cantidad, aquí no aparece la cantidad 2 ni la cantidad 3, aquí aparece la grafía. Entonces, esto es un ejercicio que únicamente, solo y exclusivamente trabaja el orden de la grafía. Y el orden de la grafía, nosotros la llamamos cardinalidad. Entonces, no me podéis decir que se trabajan nociones lógicas, porque el orden lógico es lo que hemos llamado un orden estricto. Entonces, un orden de tamaños, un orden de pesos, un orden de intensidad en color, ¿vale? El orden de la grafía es este porque nosotros nos hemos dado ese orden, ¿verdad? La grafía hemos dicho que son dibujos. ¿Y por qué estos dibujos siguen esa secuencia y no otra secuencia? Pues porque lo hemos decidido nosotros, no es una secuencia lógica, ¿vale? Entonces, por eso, el orden de la grafía es una noción específica que hemos llamado nosotros cardinalidad. De todas formas, aquellos que habéis hablado del orden del número, la mayoría os lo he dado, si no por absolutamente bien, por suficientemente bien. Vamos, que no habéis suspendido esta pregunta. Lo ideal habría sido decir que se está trabajando sobre la grafía simbólica y en cuanto al concepto del orden del número, que es lo que hemos llamado cardinalidad. ¿Vale? Con respecto a las dificultades, daos cuenta de que en un primer momento el dibujo ayuda, ¿vale?, a seguir el orden de los números, pero que llega un momento en el que, cuando llegamos al 5, pues hay una trampa perceptiva, ¿vale? Daos cuenta de que no saber el orden de los números no es una dificultad. O sea, no saber el orden 1, 2, 3, 4 no es una dificultad, es no saber. Hay una cosa muy distinta entre no saber y tener dificultades para. Si yo ahora te digo, por favor, tírate de un puente y sal volando. Tú no es que tengas dificultades para salir volando, es que no puedes volar, ¿vale? Entonces, vamos a distinguir entre errores, dificultades y no saber, ¿vale? Bueno, pues eso, y ojito de resolución por proximidad. ¿Alguna respuesta que hemos tenido? Pues eso, hablándome de la palabra, hablándome de que estamos trabajando conceptos prenuméricos, cuando evidentemente estos son números. Entonces, no me digáis que estamos trabajando conceptos prenuméricos cuando aquí lo que hay son números por todos lados, ¿no? ¿Vale? Hay gente que se ha dado cuenta de que del 5 se puede saltar al 7, ¿vale? Que algunos se reconocen por aquí, ¿no? Bien, bien, bien. Ya digo, se dice el culpable o se dice pero no se dice el nombre, ¿vale? Bueno, eso. La pregunta era sobre el orden de los números. Luego estaba esta otra pregunta que era opcional también, hubo gente que la respondió, y en este caso nos tenemos que dar cuenta de que efectivamente hay un error en la llevada, pero un error en la llevada provocado ¿por qué? Por el 0. Si en lugar de un 0 aquí hubiera otra cifra, ¿creéis que ese error se podría cometer o no? Probablemente no, no lo sabemos, pero probablemente no. Entonces, la cuestión es que aquí, ¿la culpa fundamental de quién es? ¿De la llevada o del 0? Del 0, vale. Y luego tú me dices, y el 0 provoca un error en la llevada, pero el problema es el 0, ¿vale? Entonces, había que identificar el error, explicar a qué se debe y proponer cómo arreglarlo. Primero lo tenéis que resolver vosotros. Siempre que propongáis un problema como este, siempre lo tenéis que resolver vosotros. Siempre, porque si no, no os vais a dar cuenta de las trampas, ¿vale? Venga. Primero resuelvo el problema, luego identifico el error. Hace mal la llevada, pero hace mal la llevada porque no entiende el 0. Vale, ahora no lo analizo. Su problema es con el 0, no con la llevada. El problema fundamental es con el 0, no con la llevada. Entonces, tendré que trabajar la codificación del 0. Hay gente que me ha dicho, bueno, trabajo la codificación del 0 y también resuelvo el problema descomponiendo el número, de tal manera que el niño pueda resolver el problema sin necesidad de saber codificar. Lo ideal sería hacer las dos cosas. Trabajar la codificación del 0 y además ayudarle al niño a buscarse 10 alternativas para resolverlo, ¿vale? Esta sería, digamos, la respuesta de 10. Y en este, normalmente, casi todo el mundo ha ido acertando. Raro es el que ha metido la pata por aquí. El ejercicio 3, que tenía... José, Dime. Por aquí me está una preguntando. pregunta A del ver, dime. primero, Sí, del primer ejercicio. que supongo que entendí yo mal, que Sí. entonces, ¿qué diferencia tiene la cardinalidad con el principio de orden estable?
la cardinalidad con el principio de orden estable. El principio de orden estable lo que te viene a decir es que la cantidad siempre se tiene que... El orden estable es un principio de... A ver, lo diré, de conteo. Entonces, lo que te viene a decir es que los números siempre se cuentan en el mismo orden, ¿vale? Si tú me dices que esto es un orden estable, ¿eso en qué parte viene? ¿En la palabra, en el concepto o dónde? ¿El principio de orden estable cuál es? ¿Es referente En la a la palabra, palabra? ¿no? Eso es la palabra. Por lo tanto, lo que te viene a decir el orden estable es que la cantinela siempre se recita en el mismo orden. Me está preguntando la compañera por si esto no sería el principio de orden estable. Yo le estoy diciendo que el principio de orden estable afecta a la palabra y lo que te dice es que siempre se recita igual, ¿vale? Entonces, no estamos trabajando la palabra aquí. El niño no tiene que hablar, el niño tiene que unir con puntos, ¿te das cuenta? Claro, yo lo puse porque digo, a lo mejor el niño todavía no es consciente de que después del 5 va el 6. Por eso ahí lo mezclé con cardinalidad. Claro, pero es que una cosa es la palabra no tiene por qué estar vinculada a la grafía. El niño puede saberse la palabra y no saberse la grafía, y al revés. El niño puede saberse ordenar la grafía, pero no saber la palabra. ¿Entiendes que esos problemas se pueden dar? Que un niño puede saber dibujar 1, 2 y 3, dibujarlo, pero no saberse las palabras, y al revés, se puede saber la palabra y no la grafía. Sí, sí. Eso es, y ese es un problema de grafía. Entonces, el orden estable, que es el principio que tú me estás mencionando, afecta a la palabra. Si sigues teniendo duda con esto, tutoría y en 5 minutos seguro que lo pillas, ¿vale? Vale, gracias. Venga, dime por allí. Yo puse, no me acuerdo ahora lo que tuya, pero que yo puse una palabra que era la importancia del cero, esto estaba mal dicho, era... Claro, la importancia del cero, el cero no es importante, es clave, ¿no? El 1 también es importante, el 2 es importante, el 3 es importante. Entonces, igual esa palabra, a ver, no que esté mal, pero como yo busco también la excelencia, pues intento corregir esa palabra. ¿Cuál era la otra palabra cuando queremos hacer referencia como que tiene... El rol del cero, sí, el papel que juega el cero en la codificación, ¿no? ¿Ok? Vale, vale. Bueno, pues entonces eso, estábamos aquí, habíamos dicho que tal, y ahora vamos a resolver rápidamente la cuestión número 3, que tenía 3 subapartados. Entonces, joder, ¿cómo estoy yo? Entonces, daos cuenta que te he hecho un chaval, que te cree que no, pero yo estoy prepube total. Daos cuenta de la solución que propone el chiquillo, que ese lo vimos en su momento también cuando estábamos trabajando justo el día antes del examen. Con lo cual, ya sabíais un poquito cuál era la estrategia y tal. Fijaos el resultado que nos da, 11.037. A ver, tiene el problema original, tiene, ¿veis? 17,3 toneladas, tiene decimales. El chiquillo se equivoca al multiplicar. Por eso os digo, resolved vosotros el problema, resolvedlo. Siempre, siempre tenéis que resolver el problema. Sois maestros, sois maestras. No podéis ponerle un problema al niño que no habéis resuelto. Siempre resolved el problema. Y si resolvéis el problema os dais cuenta de esto, de que faltaba un decimal. ¿Esto te pone el ejercicio mal? No, para nada te pone el ejercicio mal. Para nada. Pero solamente tiene la puntuación máxima los que se han dado cuenta de esto. Entonces, a lo mejor si no os habéis dado cuenta de esto, pues en vez de un punto tenéis 0,75. ¿Vale? Vale, pues mucha gente se ha dado cuenta de eso, de que el niño ha cometido un error en la resolución. Siempre dice resuelve el problema. No te creas lo que hace el niño, hazlo tú. Resuelve el problema hazlo tú, no el niño. ¿Vale? Explicar lo que ha hecho, pues casi todo el mundo también lo ha hecho bien. Se han dado cuenta de que había una estrategia de simplificación, que luego había una estrategia de agrupamiento, que se bajaba números sencillos y que luego se volvía a los números originales, ¿verdad? Entonces había esta secuencia. Simplifica, agrupa, resuelve casos sencillos, vuelve a los datos originales y el cambio me ha permitido hacer el problema manejable. Entonces, digamos, era el hilo discursivo, ¿verdad? Que tendría que haber tenido la respuesta ideal. Hay gente que dice que la respuesta es de tipo pictográfica. La respuesta pictográfica es dibujar los camiones, dibujarlos con sus ruedas, dibujar la tierra, ¿vale? Esta es una respuesta de tipo icónica. Entonces, si queréis ser exactos, tenéis que ser exactos, ¿vale? La respuesta es de tipo icónica. Bien. Y la estrategia que hemos usado es simplificación y agrupación, ¿vale? Vale. La siguiente pregunta era ¿para qué servía usar estrategias inventadas antes de utilizar el algoritmo? Y lo clave de todo esto es que las estrategias inventadas sirven para resolver los problemas pensando, para fomentar un esfuerzo por razonar. Ayuda al niño a pensar, a razonar, a construir.
Entonces, cada vez que me decís esto, ¿vale? Intentad daros cuenta de que las estrategias inventadas sirven para eso, ¿vale? Sirven para desarrollar la autonomía del estudiante, no sé por qué se me ha repetido aquí, ¿vale? Sirve para estimular el razonamiento de los estudiantes, para crear situaciones de aprender a aprender, claro, porque si tú desarrollas la autonomía, el niño empieza casi a no necesitarte, ¿vale? Gracias a su estrategia, el niño se ha dado cuenta de que podía resolver el problema multiplicando. El niño a lo mejor no sabía en un primer momento que el problema era de multiplicación, pero al simplificar el problema se ha dado cuenta de qué es lo que tenía que hacer, ¿vale? La idea de una estrategia inventada es que se resuelva el problema pensando, no aplicando el algoritmo, ¿vale? Que haya un esfuerzo por razonar. Luego había una última pregunta aquí, que era sobre la educación matemática realista, en el que, bueno, los principios que se dan son estos. El principio de interconexión, pues dependería de que estemos considerando que se está interconectando. Si tú consideras que esto tiene, que tú estás trabajando de manera integrada y que estás conectando conceptos pues de magnitudes y medidas, ¿no? Como son el peso y tal, con conceptos de aritmética como son la multiplicación. De esta forma, este para mí es discutible, según tú entiendes que estás interconectando. Lo importante es que, por ejemplo, estamos hablando del principio de actividad. La actividad no implica necesariamente el uso de material, sino realizar una prueba práctica, es decir, hacer. Aquí no hay material manipulable, pero se lo diseña el niño. Luego, el principio de actividad sí que se da, el niño hace y no hay manipulable. Pero aunque no haya manipulable, el niño se crea un modelo, ¿vale? Por lo tanto, el principio de actividad sí que se da, ¿vale? El entrelazamiento hemos dicho que implica la conexión de varios conceptos, matemáticos o no matemáticos. Y en este caso, pues teníamos conceptos, hemos dicho, aritméticos, ¿no? La multiplicación, y de magnitudes y medidas, que son toneladas y demás. Entonces, por eso era discutible. ¿Vale? Y distancias incluso, ¿vale? Atajos, está claro que se diseñan atajos, tenéis que explicar qué atajos se ha aplicado, ¿vale? Efectivamente, no existe un momento de reflexión social ni de discusión en grupo, y ni tampoco existe guía por parte del profesor. Aquí no existe una conversación con el profesor en el que propongo una secuencia. Dígame por aquí. Matemática útil, según lo entiende Freudenthal, una matemática es útil cuando está basada en una situación real. Pero realmente un niño en su vida diaria no va a calcular toneladas. Yo te cuento la teoría. A mí también esto me parece que tiene de realista lo que tengo yo de uzbeco. Pero según la teoría de Freudenthal, esto es suficientemente realista. Os lo digo para que os deis cuenta. A ver, esto es muy engañoso, porque claro, según la teoría de Freudenthal, este problema cumple el principio de realidad. Y tú ya te estás rayando la cabeza. Esto no es realista para un niño, ¿verdad? Bueno, pues las pruebas PISA funcionan así. Poniéndote situaciones basadas en hechos reales, pero que en realidad no están cerca del niño. Daos cuenta en fin, yo os cuento las teorías. Intento no posicionarme, ¿vale? Pero vamos, ya que me tiras de la lengua, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y este es el último problema. Se ha notado cantidad, el esfuerzo que habéis hecho todo el mundo. Se nota que ya tenéis un bagaje a la hora de ir buscando algoritmos, sois más ordenados, construís más veces las tablas, intentéis buscar las secuencias, sois menos caóticos. Aquí tenemos un ejemplo de caos absoluto, pero se están intentando encontrar. Y el problema es que dice, está por aquí, está buscando al gato, pero se me escapa, está por acá. Y la acaban cogiendo. Aunque sea un poquito confuso, se nota y se evidencia que en el conjunto la clase va mejor. Y eso es muy bueno. Pero tenía que volver a enfocar esto que está un poquito de lado. Ajá. Bien. Vale. Bueno, aquí la cuestión es que teníamos una secuencia en la que tendríamos que haber puesto primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Y podríamos habernos dado cuenta de que en la primera escalera hay un cubo, en la segunda escalera hay 1 más 9, ¿no? En la tercera escalera hay 1 más 9 más 25, luego 1 más 9 más 25 más 49. Entonces, nos tendríamos que haber dado cuenta de que el patrón que se sigue es 1, luego 1 más 3 por 3, luego 1 más 3 por 3 más 5 por 5, y que al final estamos saltando solo los impares, ¿no? Aunque no seáis capaces de generarme el algoritmo en forma de aritmética, n más no sé qué, no sé cuánto, si me establecéis cuál es el patrón así de limpio, yo soy incapaz de deciros que eso está mal, ¿vale?
De hecho, vamos, a todo el mundo que me ha puesto algo así, se lo da por bueno. Incluso a este o a esta individuo. ¿Vale? Bien, luego se preguntaba, si tengo 165 cubos, ¿cuántos tengo? Y me dice, pues como soy una fiera y ya me he construido mi tabla, pues nada más que tengo que mirar y donde haya 165 cubos, pues ahí estoy. Y yo digo, pues vale, vale. Me puedes razonar de otra manera. Puedes decir, pues mira, lo que hago es que cuento, ¿verdad? Y voy aplicando el algoritmo hasta que llego. Si esto hay muchas formas de resolverlo, esta me vale. Luego ha habido peña que se ha equivocado aquí en el 169 y me llama mucho la atención esto porque este fue un problema que pasó el año pasado, que en vez de 165 había 169 y pasó en junio del año pasado. Entonces me da que pensar que ha habido gente que ha cogido este examen del año pasado, respuestas de otros compañeros, ha intentado aplicarla directamente y la ha cagado justo aquí, que es donde está el cambio que he metido este año y ya le hemos liado. Entonces, pensad, tío, pensad que os cambio un decimal y se viene abajo. Copiar es sinónimo de fracaso absoluto, ya no solo académicamente, sino profesionalmente. Aquí vamos a intentar crear personas pensantes. Bueno, y la última pregunta decía, en base a esta experiencia, reflexiona sobre la utilidad de los algoritmos y argumenta sobre su secuenciación para una enseñanza constructiva. Vincula tu reflexión con el periodo de desarrollo cognitivo correspondiente. Entonces, estamos en el periodo de las operaciones concretas, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que todos los algoritmos empiezan en el sistema de numeración, pasan por una trayectoria en la que hay interpretaciones, conceptos, ¿no? Interpretaciones de la suma, interpretaciones de la división, que vamos a ver ahora. Luego se pasa por un modelo dirigido con materiales. Luego del modelo dirigido se pasa a la estrategia inventada, ¿verdad? Y luego de la estrategia inventada y mediante una discusión, ¿vale? Cuando ya se agotan las estrategias inventadas, entonces pasamos a proponer el algoritmo, ¿vale? Entonces, la estructura que tendría que haber tenido vuestra discusión sería esta, ¿vale? Y tendríais que haber discutido y explicado cada uno de estos apartados, ¿vale? Esa es un poquito la filosofía que yo buscaba. Bueno, como os he dicho, los resultados generales han sido mejores que en la actividad individual 1, por ejemplo. Si lo vemos, en general ha ido mejor, a pesar de ser más difícil. La experiencia me dice que de aquí, de los que estáis en el 3,5, acabáis aprobando por lo menos la mitad de esa gente si os ponéis bien. Entonces, al final, acabamos en un 60-70%, que es lo normal en esta asignatura. Os invito a pensar en positivo y que no habéis suspendido todavía ni mucho menos, que queda mucho, que no hemos llegado ni a la mitad y que se puede, que esto es cuestión de esfuerzo, de verdad que sí. Vale. Pues nos hemos pegado con esto, ya son las 12. Yo quiero terminar a menos 10 para que me dé tiempo de mudarme. Si han quedado dudas sobre la prueba intermedia, por favor preguntadme por tutoría o por correo electrónico, ¿vale? O incluso si tenemos luego tiempo en las clases prácticas, pues también me preguntáis en las clases prácticas, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a empezar con lo que es la segunda mitad del temario, son los temas 4, 5 y 6. Fracciones decimales, tema 4, tema 5 es geometría y tema 6 magnitudes y medidas. Este es el último tema aburrido que queda, espero. El resto de temas ya son bastante más entretenidos. Entonces, aún así yo este tema lo tengo planteado que creo que resulta también un poquito divertido. Tened en cuenta que nosotros cuando estamos hablando de fracciones, de decimales y de divisiones, ¿no? Porque las fracciones son las divisiones, ¿verdad? Venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de un desarrollo del pensamiento variacional, ¿verdad? Un pensamiento variacional que tiene dos focos, ¿no? Variaciones en las cualidades de los objetos, rojo, grande, pequeño, grueso, ¿vale? Variaciones en las cualidades, que son las que nos ha dado lugar al conocimiento lógico, y variaciones en las cantidades, pesa más, pesa menos, hay más, hay menos, ¿vale? Entonces, según desarrollemos uno y otro conocimiento, ya generamos lo que hemos visto que son operaciones lógicas, operaciones aritméticas. Bien, a partir del conocimiento aritmético, que también se le llama conocimiento algebraico en según qué libro, ¿vale? Desarrollamos en el conocimiento aritmético dos tipos de pensamiento, el aditivo y el proporcional. El aditivo lo tenemos ya más que machacado. Son todas las interpretaciones de suma y de resta. Y lo chungo es que ahora empezamos con esto, que se llama pensamiento proporcional.
Y el pensamiento proporcional, aquí tenéis un ejemplo de pensamiento proporcional, no sé si lo veréis el resto, pero bueno, tenéis el PowerPoint por allí. Dice, número de ganadores, 2. Monedas para cada uno, 350. 5 ganadores, 140. 10 ganadores, 70. Si tengo 200 ganadores, ¿cuántas monedas me entran para cada uno? Si os venís a dar cuenta, para resolver este problema, no lo puedo hacer así. Tengo que, por narices, tengo que hacer sumas, o sea, tengo que hacer multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Entonces, hay problemas en este mundo que son aditivos y hay problemas en la realidad que son proporcionales, ¿vale? Lo dramático es que el pensamiento proporcional está afectado por el desarrollo del pensamiento geométrico. Claro, porque las cosas que cambian proporcionalmente muchas veces no son solo cantidades, sino también... espérate que ha llegado otro más. No son solo cantidades, sino también imágenes. Entonces, hacer una imagen el doble de grande o el doble de pequeña implica respetar las proporciones internas de una figura, ¿verdad? Y tiende a ocurrir que antes se enseñen los algoritmos de multiplicación y de división que lo que es el concepto de proporcionalidad. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Y pasa lo de siempre, que se empieza por el algoritmo en lugar de por el concepto. Y si el niño tú le trabajas multiplicaciones y divisiones y no entiende ni siquiera lo que es la proporcionalidad, pues dirá, ¿y esto para qué me vale? Y, en fin, y volvemos a la misma bola de siempre. Sí, el pensamiento aditivo y el proporcional están dentro del conocimiento aritmético. Lo que pasa es que el proporcional además conecta con el geométrico, ¿vale? El pensamiento aditivo es únicamente aritmético, pero el proporcional no, ¿vale? El proporcional tiene su pie en la variable geométrica, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el original, un elefantito chiquitito, la mar de cuco, y ahora si yo le sumo 2, o bien lo estiro, ¿no? O bien lo alargo. Pero el cambio no es proporcional, ¿a que no? Entonces, hacer al elefante el doble de grande, eso es proporcionalidad, eso es esto. ¿Vale? Luego hay fenómenos que son aditivos y hay fenómenos que son proporcionales. En geometría se ve de puta madre. En geometría se ve de puta madre. El problema, si todos los niños les enseñan primero el algoritmo, más 2 por 2, no sé qué, no sé cuánto, no entienden qué realidad está reflejando esa. ¿Vale? Por eso es bueno, ¿vale?, intentar trabajar desde el concepto. Bueno, entonces, al pensamiento proporcional se le puede aproximar desde la geometría, que es esto, una aproximación geométrica, o se le puede aproximar desde la aritmética. Los que estáis aquí presentes, ¿qué aproximación tomaríais? ¿Una aproximación aritmética o geométrica? ¿Y por qué? Venga. ¿Qué tipo de aproximación tomaríais para trabajar el pensamiento proporcional? ¿Una aproximación aritmética o geométrica? Yo creo que la primero geométrico, porque es mucho más visual los cambios que se hacen, por ejemplo, de poner un cuadrado o un cubito y pasar a uno grande, es más fácil enseñarle lo que es lo físico para después aplicarlo en lo que sería... Es más fácil experimentar, vaya. Sí. ¿No? Porque nosotros hemos dicho que intentamos acercarnos a un pensamiento constructivista. Entonces, para construir el pensamiento, lo ideal es que sea manipulable, ¿no? Por eso trabajamos con modelos dirigidos y todo eso, y al final es mucho más manipulable variables geométricas. Vale. Entonces, ¿crees que trabajar el pensamiento proporcional de manera aritmética excluye del todo al pensamiento aritmético o se pueden combinar? José, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Yo creo que con las expresiones aritméticas puedes tú hacer geométricamente, puedes representarlo geométricamente, ¿no? Claro, o sea, la cuestión, por ejemplo, el elefante más 2, si tú pones, llamemos al elefante X, ¿no? Llama X más 2, pues sería a lo mejor más largo o más ancho. Pero si tú pones... Claro. Aquí Entonces, el compañero me está diciendo... aritmética. Sí. El compañero me está diciendo que las operaciones aritméticas pueden representarse de forma geométrica. Entonces, que yo puedo hacer una interpretación aritmética de áreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final lo que te estás adelantando la pregunta que yo estaba diciendo. ¿Se puede combinar aritmética y geometría? Pues sí. Hemos visto que hay formas, que hay materiales que nos permiten combinar una interpretación aritmética con una geométrica, un modelo de áreas, que de hecho lo estoy trabajando ahora incluso a lo mejor con los que hayan empezado la práctica 4.1,
os habréis dado cuenta de que estáis trabajando un área, ¿verdad? Y haciendo multiplicaciones y divisiones en ese área, ¿vale? Luego sí, se puede trabajar una interpretación aritmética combinada con una geométrica usando los materiales, como decía aquí el compañero, efectivamente. Es el tema. A ver, ya he terminado de introducir el tema. ¿Seríais capaces de realizar mentalmente esta división? Hostia, pánico en el túnel, ¿a que sí? Yo, la primera vez que lo digo yo, ¿esto cómo lo hago yo mentalmente? Esto es imposible, chiquillo. Estamos tan cerrados a la vida que no nos damos cuenta de que 7.984 entre 16 te pregunta cuántas veces cabe el 16 en esta cantidad. Si yo en vez de esto, siempre digo lo mismo, me invento una estrategia, ¿vosotros qué hubierais preferido dividir? En vez de 7.984. ¿Qué número es más agradable que ese tan horroroso? El 8.000. El 8.000 me dicen por aquí. El 8.000, ¿verdad? Entonces, imaginaos que yo le sumo 16 y entonces estoy en 8.000, ¿verdad? Si estoy en 8.000, y todo el mundo. Si 8.000 entre 16, ¿sabemos hacerlo o todavía no? 8.000 entre 16 todavía es complicado. ¿Hago 8.000 entre 8? Eso va siendo más sencillo, 8.000 entre 8. Yo haría 8.000 entre 8 y después 8.000 entre 2, ya lo suma. Vale, aquí estoy diciendo, hago 8.000 entre 8 y luego 8.000 entre 2. Otra posibilidad es, cuando tengo ese 8.000 entre 16, multiplico el 8.000 por 2. Hago 16.000 entre 16, que es lo mismo que tú estás diciendo. En lugar de hacerlo dividiendo entre 2, pues multiplico por 2 arriba, ¿vale? Multiplica por 2 en el abajo y multiplica por 2 arriba, ¿vale? Es más o menos lo mismo. ¿Vale? He hecho el doble antes, aquí arriba, luego ahora haré la mitad. Entonces, podemos modificar estas cantidades e irnos a cantidades que son más cercanas, ¿vale? Para trabajar con eso. Entonces, nos tenemos que dar cuenta, por ejemplo, de que aquí falta un paquete de 16 para hacer 8.000, ¿no? Falta un paquete de 16 para hacer 8.000. 8.000 entre 16 es la hostia de complicado. Entonces, podría ser 8.000 entre 8.000 y pensar por un lado, o podría ser 16.000 entre 16 y pensar por otro lado. Pero son los mismos, ¿eh? Uno es multiplicar por 3 y otro es dividir entre 2. Si hago 16.000 entre 16, ya tengo el doble. Ya tengo el doble. 16.000 entre 1.000 son 1.000. Si esto era el doble, tendré que tener la mitad, ¿no? La mitad es 500, ¿entendemos? Como he multiplicado arriba por 2, esta solución está duplicada, ¿sí o no? Al estar duplicada, la solución en realidad es la mitad, 500. Le metí un paquete de más, ¿a que sí? Ahora le tengo que quitar ese paquete, 499. Esta forma de pensar, bueno, a mí me cuesta horrores. Yo no soy capaz de pensar así, os lo confieso. Dicen que los niños, cuando tienen un buen dominio de la descomposición numérica y de la agrupación numérica, son capaces de hacer estas cosas. Y a mí me han puesto vídeos y yo me quedo flipándolo, pero bueno, os lo transmito para que sepáis que si vuestros niños tienen un buen dominio del sistema de numeración, son capaces de seguir estos hilos de pensamiento tan maravillosos. Dime. ¿Por qué 499? Porque hasta 500 hemos llegado, ¿no? Ahora la cuestión es que yo metí un paquete de más para llegar hasta los 8.000, ¿no? Entonces, ese paquete de más ahora se lo tengo que quitar. ¿Vale? Y no sé si me he equivocado, ¿eh? Yo me puedo equivocar también, pero creo que no me equivoqué. Creo que no me equivoqué, porque un paquete, al dividir entre 16, se me queda en la unidad, que es 1. Entonces, ¿vale? Al dividir entre 16, ese paquete se me queda en 1. Pero vamos, que el que tiene boca se equivoca, ¿vale? La clase de hoy pretendía ser relajada, entonces vamos a empezar a trabajar bien. Vamos a empezar a trabajar desde el concepto de fracción. Hemos dicho que hay que trabajar siempre desde el concepto, ¿no? Entonces, la fracción o la división sirve para representar repartos, razones de tamaño, para medir, para hacer transformaciones, para hacer divisiones que no son enteras. Luego vamos a entrar en las interpretaciones de la división y de la fracción, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que para controlar el número, o para controlar la suma, o para controlar, en este caso, la fracción, hace falta siempre palabra, grafía y concepto. La forma buena de trabajar es el concepto. Así que
vamos a intentar trabajar, vamos a hacer un juego para trabajar el concepto de fracción, ¿vale? Vamos a ver. Eso lo miraremos después. Vamos a trabajar el concepto de fracción. Leyendo, ¿vale? Si leéis podéis seguir, ¿vale? El hilo de pensamiento que vamos a trabajar. Vamos a pasar todo esto y vamos a ir directamente a lo que me interesa, que es el concepto de fracción. Este es un experimento que quiero hacer con vosotros, a ver si somos capaces de ir al concepto de división. Lo ideal sería que trabajásemos aquí físicamente y que tuviéramos aquí recortables, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de palabras o yo dibujo en la pizarra las cosas que me digáis que hay que dibujar. Entonces, el problema es de cuántas formas diferentes se puede dividir un cuadrado de forma que ambas áreas valgan la mitad. Entonces, estamos trabajando el concepto 1/2, ¿vale? El concepto de la mitad del cuadrado. Vamos a intentar dibujarlo. A ver, ¿cuántas mitades de un cuadrado se os ocurren? Voy a borrar por aquí, me voy a traer la cámara para que me vean. ¿Dónde estoy aquí? Aquí. Voy a traer la cámara por aquí y vamos a intentar buscar mitades del cuadrado, a ver cuántas se nos van ocurriendo. Esto se podía encender, ¿verdad? Por aquí. A ver. Venga, las primeras que se nos tienen que ocurrir tienen que ser por lo menos las clásicas se nos tienen que ocurrir, ¿no? A ver. ¿Se ve bien, no? Vale. ¿Cómo divido yo este cuadrado por la mitad? ¿Cómo se os ocurre dividirlo? A ver. Venga. Dividir el cuadrado por la mitad. Una línea horizontal, me han dicho por aquí. Esta sería una. Otra posible, me ha dicho la compañera, no lo ha dicho, pero me ha dicho así. Así que entiendo que es así, ¿no? O sea, que una posible solución sería esta, la solución 1, a esta la vamos a llamar la solución 2. ¿Habría más soluciones posibles? En vertical. Y la otra diagonal. Un momentito. O sea, a poco que entendáis de patrones, aquí hay algo que esté variando. Aquí es a esta barrita de aquí, ¿qué le está pasando a esta barra? Está dando vueltas. Se mueve para acá. ¿Verdad o mentira? Moviendo esa barra podré generar mitades. Eso es lo que me habéis dicho vosotros, ¿eh? Me habéis dicho que yo puedo, si la pongo aquí es una mitad, si la pongo aquí otra mitad, otra. Y ahora mi pregunta es, moviendo esa barra de cualquier manera, por ejemplo, así, ¿son mitades? Sí, ¿verdad? La hostia. ¿Esta mitad se hubiera ocurrido del tirón? ¿A que no es inmediata? ¿Pero representa el concepto 1/2? Sí, representa el concepto de la mitad. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de esto? Construyendo patrones. Sí, es que es todo al final lo mismo. Es que todo al final es lo mismo. Luego vamos desde el concepto, ¿vale? Hasta todas las posibles interpretaciones que tiene la relación de 1/2. Aquí, aunque no lo vean los compañeros, ¿vale? Yo esperaba, porque yo esto lo he vivido ya otras veces, otros años, que estas cosas me pudieran salir. ¡Ay, ese último se me ha colado! Pero bueno, pueden salir otras formas de dividirlo. Por ejemplo, poniéndole nombres a la figura, porque como estamos trabajando, se supone, el pensamiento aritmético mezclado con el geométrico, daos cuenta de que esto es una forma geométrica, ¿eh? Y de que estamos trabajando el pensamiento proporcional vinculado con el geométrico. ¿Le pondríais un nombre a esta figura? ¿Cómo se llama esto? ¿Rectángulo? ¿Círculo? ¿Cómo se llama esta figura? Trapecio, cabrones. Un trapecio, ¿vale? Si yo digo, bueno, pues en vez de usar trapecios, vamos a intentar dividir en mitades, por ejemplo, utilizando cuadrados. Vamos a meter cuadrados dentro del cuadrado. ¿Podría meter cuadrados dentro del cuadrado hasta que consiga hacer la mitad? Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué forma he generado? Un rectángulo, perfecto. Y si yo hago esto, ¿qué forma he generado? Un triángulo, bien. Ahora yo digo, pues ahora ni triángulo ni rectángulo, vamos a intentar buscar cuadrados. ¿Se os ocurre alguna forma de dividir esto de forma que salga en cuadrados? ¿Cómo?
Sí, en medio, sí. No, creo que cada Que toque cada arista, ¿no? Arista. ¿Cómo cuál? José, a un cuadrado puesto, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Un cuadrado, pero que esté en el punto medio de cada lado. Cada vértice del cuadrado interior que esté en el, Mira, me dice en el el punto compañero que medio de cada lado. ¿Me entiendes? que en el punto medio de cada lado... Sí, pon el punto medio de cada lado. Venga, ¿qué Y hago? ahora únelos. Uno este con este. No, los consecutivos. De los lados consecutivos. Ah, ese desde aquí, ¿no? Este con este, el otro con el otro. Este y Ahí este. está. Eso sería mitad, un medio. ¿Esto es lo que más o menos lo que tú me estabas diciendo? Vale, la compañera estaba diciendo lo mismo, pero explicándose... Ah, bueno, así. yo soy como el súper. Una voz que... Vale. Bueno, pues efectivamente hemos inscrito un cuadrado dentro de este cuadrado, ¿vale? Y hemos... ¿Estos son mitades? Sí, ¿no? Esta mitad vale lo mismo que la otra. Ahora que lo tiene, aún se puede ir rotándolo, ¿no? Igualmente va a ser un medio. Hijo de puta. Me dice, ahora que lo tengo, lo puedo ir rotando, ¿no? ¿Lo puedo ir rotando o no? Si Claro. lo voy rotando, ¿qué voy a generar? Pues un Lo medio. mismo, más complicado, pero lo mismo, ¿eh? Figuras feas, figuras raras, pero que si yo roto ese cuadrado que antes estaba así, pues por ejemplo ahora lo roto, se me va a quedar a lo mejor este vértice se me va a quedar aquí, este vértice se me va a quedar aquí, este vértice se me va a quedar por aquí, este se me va a quedar por acá, ¿vale? Y voy a generar figuras que son también de áreas mitad. Yo dibujo fatal, pero ahora os pasaré las transparencias para que las veáis. Venga, pues entonces hemos sido capaces de repartirlo con un cuadrado dentro. ¿Seríamos capaces de meter más de un cuadrado dentro? Otra forma de repartirlo en cuadrados. Venga, partiendo desde aquí. Aquí tengo dos rectángulos, ¿verdad? ¿Yo puedo partir los rectángulos en cuadrados? ¿Cuántos cuadrados saldrían de cada rectángulo? 2, ¿verdad? ¿Eso también son mitades? Fijaos cuántas formas hay de ver un medio aquí. O sea, lo que estamos haciendo es trabajar el concepto de fracción. En este caso, el concepto de fracción es un medio. Ven, resulta que si yo hago esto, puedo meter muchísimas más. Esta división que he hecho, ¿la puedo volver a hacer otra vez? ¿Ya puedo hacer esto, por ejemplo? Y decir, esta es una mitad, esta es otra y esta es otra. ¿A que sí? Y si te pones así, empiezas a generar mitades con triángulos, con rombos, con rectángulos, y te das cuenta de que el concepto de la mitad puede aparecer de infinidad de maneras. Entonces, voy a poner aquí a esta gente para que vean bien. Puta madre. Siempre esto va a pasar innumerables veces, vamos. Ay. No va a pasar nada, chavales. Yo no acabo el año con móvil, ¿eh? Te vas a tener que comprar Nokia este duro. Me voy a tener que poner una red de seguridad, ¿qué va? Me voy a tener que poner. Bueno, anyway. Creo que se ve, ¿no? El móvil es chino, el móvil es por culo. Para que me lo rompa la niña, y no me lo rompe aquí, me lo rompe la niña, o sea que me da igual. Entonces, otra posible reparto en mitades sería este, ¿verdad? Usando triángulos. Antes hemos usado cuadrados, ahora usamos triángulos. Otro sería este, que no es más que rotando esta solución, ¿verdad? Estas soluciones que habían salido antes, podría dividirlas. En vez de tener 2 triángulos, pues ahora tener 4 triángulos. En vez de tener estos rectángulos, partirlas y generar esta que hemos hablado antes. Entonces, todas estas cosas te están ayudando a vincular el pensamiento geométrico con el aritmético. El concepto de la mitad es un concepto que tanto es geométrico como es aritmético, ¿vale? Entonces, todo esto, toda esta forma de generar, porque aquí lo que hemos buscado es una forma de generar otras mitades, ¿no? Rotando este eje, partiendo el triángulo en esto, y podría partir ese triángulo en más triángulos, ¿eh? ¿O no? Podría partir ese triángulo por la mitad, y este, y hemos encontrado formas de generar patrones. Ya sois buenos generadores de patrones, y por eso estas cosas han ido tan rápido. Otros años no han sido tan rápidos. Esta es la que había salido antes, del compañero. O sea, todas estas ideas que me habéis ido contando, al final
si sois buenos pensadores, acaban saliendo. Daos cuenta de que para pasar de aquí a aquí, o para pasar de aquí a aquí, lo que he hecho es coger este vértice, ¿no? E irlo moviendo, ¿verdad? Luego, todas las soluciones que implican coger vértice e irlo moviendo son también áreas mitad. Daos cuenta, fíjate aquí, que esto y esto son iguales, ¿verdad? Y esto son iguales. José, pero aquí yo no estoy viendo un medio, aquí yo estoy viendo 2 cuartos. ¿A que sí? Porque esto está dividido entre 4, no entre 2. No me jodas. Luego, esto es una fracción equivalente, ¿no? Y es que resulta que 1 medio y 2 cuartos son equivalentes, igual que aquí. ¿Vale? Por lo tanto, sin darnos cuenta, estamos empezando a trabajar conceptos ya muy avanzados. Todas estas son las que estábamos fabricando justo antes. Y todos estos son conceptos de la mitad, que ni de coña salen de manera inmediata, pero que salen un poquito, si vamos buscando patrones y vamos, ¿vale? Generando poquito a poco. Esta también había salido antes, de hecho había salido incluso antes de lo esperado, ¿no? Incluso si ahora sobre esta misma generatriz modifico un lado y en el otro lado la modificación contraria, ¿vale? También pasa igual. O sea, yo de aquí pincho y arrastro y me lo traigo aquí. Y ahora hago lo contrario en el otro lado, ¿no? También, estas son cosas ya mucho más complicadas, pero son también conceptos de la mitad, ¿vale? Total, ya está. Aquí nos podemos estirar todo lo que queramos, pero aquí lo importante era darnos cuenta de que el concepto de la mitad puede aparecer, pues, de mil maneras. Entonces, todo esto son también conceptos de la mitad, más alegres, ¿no? Con triángulos, con otros triángulos, con triángulos y cuadrados, con triángulos y rectángulos. Y yo quería traerme, por favor, estamos en pandemia, así que no os pongáis a chupar, ¿vale? Las tarjetas. Y ahora paso el móvil por aquí para que los compañeros vayan viendo lo que me traigo. A ver. A ver. Paso por atrás también. Que todo el mundo pueda ir viendo estas historias. Y me voy a traer por aquí esto para que veáis. Hombre, lo bonito de las clases presenciales es poderte traer material manipulable y que lo vayan viendo todo el mundo, ¿no? Entonces, a ver. Les he pasado a los compañeros unas tarjetas en las que se ven áreas. Sí, esto es muy Luisito Comunica, pero ¿qué se tiene que ver así? Tú me dirás. Se ven las fracciones, ¿verdad? Esto es un modelo de área. Estas son fracciones en un modelo de área que es lo mismo que estamos trabajando en la práctica 4.1 y que supone vincular una interpretación aritmética con una geométrica. Entonces, aquí los hay más sencillos, ese es con cuadrados, aquí los hay con círculos. Ahí les puedo enseñar aquí a los compis. Con círculos. Esto es una locura. Bueno, y aquí traigo, a ver si se ve bien. Venga, manéjalo tú. Ábreme esto y que lo vean los chavales. Sí, tú, del tirón. Ábreme esto. Fíjate que son 2 formas distintas. Vamos a empezar por estas 2, ¿no? Por estas 2. Son 2 formas distintas y lo que vamos a hacer es representar distintas fracciones o la misma fracción con 2 formas distintas. Entonces, este cuadrado, ¿esta fracción cuál es? Un cuarto. ¿Podemos buscar un cuarto por aquí? Que eso no está dividido en triángulos, eso está dividido en rectángulos o en cuadrados. Esto es la misma historia, lo que pasa es que antes lo hemos hecho de manera abstracta y esto es de manera concreta. Esto es lo que nosotros hemos llamado modelo dirigido. ¿Vale? Vale. Sí, te puedes sentar por aquí al lado si quieres. Puedes sentar por aquí al lado si quieres. En este no me vale, ¿a que no? Porque son 6, entonces tengo que seguir buscando, habrá otra posibilidad por ahí. Y seguramente sea la amarilla, porque aquí los fabricantes son tan buenos. Ah, amigo mío. ¿Verdad? ¿Verdad que chulo? Entonces, aquí podemos representar el concepto de un cuarto quitando esto. Es lo mismo que hemos estado haciendo antes en la pizarra, que es un nivel de abstracción superior, y esto es un nivel de concreción más manipulable. En realidad empezaríamos por aquí, ¿vale? En realidad empezaríamos por aquí, que estos son los manipulables. Y vamos desde el concepto 1 de 4, 1 de 4, 1 de 2, ¿vale? Vamos desde el concepto hasta la operación. Oye,
Y pregunto yo, ¿esto de aquí y esto de aquí es el mismo concepto? Sí, es la mitad, se ve claramente, además el tamaño es el mismo incluso, ¿vale? Luego, dos partes de 4 y una parte de 2, en realidad vienen a significar lo mismo. Y en ese también, claro, y ya empezamos, ya empezamos a entender eso del pensamiento proporcional, ¿no? 1/2 y 2/4 codifican la misma realidad porque es una proporción, es la mitad, ¿vale? Y no necesariamente lo estamos haciendo aritméticamente, lo podríamos hacer aritméticamente también trabajando con estas cositas que te vienen con las cifras aquí dentro. Oye, ¿y el concepto 1/2 o los conceptos 1/4, esto aparecen por aquí en otras formas o tienen que ser cuadrados necesariamente? Hombre, está claro que en el circulito va a aparecer, ¿no? Venga, nos buscamos, por ejemplo, el concepto 1/2 en el círculo, a ver si lo encontramos. Estas mierdas tú te las llevas a la clase y de repente eres un mago, tío. De repente eres un mago. Por el mero hecho de que le traes manipulables y le permites a los niños buscar esas relaciones. A ver qué... Eso sería 1/2, por ejemplo. Eso sería 1/2. Pero 1/2 y equivalente a qué otra fracción. Fijaos. Esto de aquí, tú eras Andrea, ¿no? Sí. Eso. Salomé. Eso. Ahora me aprendo los nombres por lo menos de los que venía a clase. ¿Y tú eras Mario o Marco? David. Yo no doy una. Pues nada, te rebauticé. Bueno, esto sería 1/2 también, ¿no? 1/2 o qué otra fracción sería. 4/8. Daos cuenta de que aquí estamos trabajando siempre con fracciones equivalentes. Aquí tendríamos el caso de dividido entre 4. ¿Vale? Y saldría exactamente lo mismo que antes. Por lo tanto, podemos buscar estos mismos conceptos, que horror hacerlo con una mano es más difícil todavía. ¿Vale? Y que aparecen estos conceptos en distintas formas geométricas. ¿Hemos entendido entonces que el concepto de proporción se puede vincular al ámbito geométrico y al aritmético y que lo ideal sería trabajar ambos a la vez? Y que deberíamos de trabajar no como hemos trabajado nosotros, de manera abstracta, sino que deberíamos de trabajar así, de manera concreta, de manera que los niños vayan buscando fracciones concretas, ¿vale? Fracciones concretas que pueden aparecer así, porque esto de aquí es la mitad, o así. Si empiezas así, ¿vale? Luego el paso de decir que 1/2 y 2/4 es lo mismo, te van a decir, pues claro. Si no empezáis así, cuando tú le digas 1/2 igual 2/4, ¿qué cara te van a poner? ¿Qué me dices? Si es que yo no entendía ya lo que era 1/2, pues 2/4 menos. Entonces, esto es un trabajo desde el concepto. Hemos trabajado desde el concepto de mitad, ¿vale? Y usando un modelo dirigido, hemos generado el concepto de mitad en otras formas y en otros repartos, ¿vale? ¿Entendéis que esto es un modelo dirigido? Bien, bien. Sabes muchas más cosillas. Y por ahí, con los churretes que os he pasado, con las tarjetitas que os he pasado, también van saliendo las mismas cosas, las mismas figuras. Sí, por favor. Bueno, espero que desde internet lo hayáis podido ver bien. Pues son las 12:30. Yo sé que queda muy youtuber esto. ¿Qué hago si no? Vale. Pues los compañeros están aquí guardando. Bien. Entonces hemos hecho un trabajo desde el concepto, ¿vale? Y pasando desde el concepto por un modelo dirigido, que es como hemos dicho que hay que trabajar. Y siguen saliendo más mitades del cuadrado. Esto ya son locuras muy tochas. Pero bueno, más locuras de mitades del cuadrado. Fijaos que esto son mitades chulas ya, ¿eh? Esto ya es para nota. Bueno, y ya en la próxima clase veríamos la palabra que codifica a las mitades, ¿vale? O que codifica a las fracciones. Entonces, como ya hemos trabajado por el concepto y hemos pasado por un modelo dirigido, voy a ir un poquito para atrás, ¿vale? Para hablaros de qué modelos podemos trabajar. Entonces, modelos y materiales para trabajar la fracción. Podemos trabajar, por ejemplo, que este es el que hemos visto ahora, ¿verdad? Entonces, un modelo dirigido para trabajar la fracción podrían ser piezas que forman círculos. Otro modelo dirigido para trabajar la fracción serían formas que forman rectángulos, hexágonos, cuadrados, me acabo de la real gana, porque la misma fracción puede aparecer en distintas formas geométricas, ¿vale? ¿Que no tenéis estos manipulables? Da igual, lo podéis hacer en áreas como las tarjetas que os he pasado, ¿vale? O incluso con geoplanos, ¿vale? Bien, entonces, todos estos materiales didácticos que os he pasado
os sirve para trabajar el concepto de fracción desde un modelo dirigido. Si lo habéis entendido gran parte de la filosofía de la asignatura, que es siempre trabajar así, ¿vale? Bien, existen modelos como estos, en los que lo que estamos haciendo son trabajar con áreas, ¿no? Hemos dicho la mitad de un cuadrado es la mitad en área, ¿no? O un sexto de un hexágono, o un medio de un hexágono, entonces son áreas, estamos repartiendo áreas. Estos se llaman modelos de áreas. ¿Este modelo está preagrupado, es irrompible o lo puedo romper? Este modelo lo puedo romper yo, ¿no? Lo hemos visto, que no lo podíamos separar. Entonces, cuando un modelo se puede romper, se dice que no está preagrupado, ¿vale? Lo agrupo yo. Entonces, hay modelos que están preagrupados y no los puedo romper, y modelos que sí que los agrupo yo, ¿vale? Una interpretación como la que hemos visto, esta es una interpretación de áreas. Vamos a al siguiente modelo, perdón, no interpretación, modelo. Modelo número 1 que hemos visto, de áreas. Modelo número 2 que vamos a ver, lineal. Lineal es trabajar esas mitades y esos tercios y tal, pero con una línea. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una línea, como la verde, ¿vale? Que está partida en ¿cuántos? ¿Cuántos pedazos? Si lo miro aquí arriba en el rojo. En 3, ¿vale? Y yo podría coger una parte de 3, ¿vale? O la línea naranja, usándola de abajo, ¿en cuántos está partida? En 2. Luego la parte amarilla, digamos, sería un medio. Podría coger un medio, ¿vale? Estos se llaman regletas de Cuisener. Hay una práctica específica para trabajarlas. Luego resulta que esto es un modelo distinto de este. Esto es un área, ¿veis? Esto es un área que yo puedo hasta dibujar aquí el área. Y esto de aquí no es un área. Esto es una línea. Esto se le parece mucho más a esto, a una línea, a una regla, ¿verdad? Y en la regla, pues yo puedo empezar a buscar un tercio, un cuarto, ¿vale? Entonces, sobre una reglita o sobre un folio o sobre la pizarra mismo, con una línea recta, podemos empezar a buscar dónde cae la mitad, dónde cae un tercio, dónde cae un cuarto, ¿vale? Y a dividir y a doblar. Que yo no quiero utilizar fracciones semienteras, puedo utilizar fracciones enteras, ¿vale? E irme moviendo. Ya más adelante veréis que lo ideal es trabajar primero los decimales antes que las fracciones. Pero bueno, entendemos que este modelo lineal es distinto de este, ¿no? Este es un área, este es una línea, y el último modelo que vamos a trabajar es este de aquí, que es un modelo de conjunto, que también es inmediato, ¿no? Un modelo de conjunto como este, pues estos son 6 partes de, pues, 5, 15, ¿no? Estos son 6 partes de 15, ¿lo veis? Y este modelo es distinto de este, que es lineal, y de este otro, que es de área. Entonces, 3 modelos hemos visto. 3 modelos dirigidos hemos visto. Uno que es el modelo de área, otro que es el modelo de línea, y otro que es el modelo de conjuntos. Conjuntos que pueden estar sin agrupar o agrupados. Si yo trabajo con cerezas, yo me llevo una caja de cerezas a clase. Eso que es un modelo agrupado o preagrupado. Ya bien, lo puedo romper o viene ya agrupado. Las cerecitas. Que es así es la cereza. El de arriba, ¿no? Ya viene preagrupado, ¿vale? Las cerezas ya vendrían agrupadas. Y hago agrupaciones de 2, por ejemplo, ¿vale? O plátanos, o lo que queráis. Los plátanos ya vienen agrupaditos en su, ¿vale? Y estos serían, por ejemplo, caramelos. Entonces, depende de del modelo que yo trabaje, así vendrá la división. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar una relación de ampliar, ¿vale? Ampliar es mucho más sencillo con este modelo, ¿no? Entender que un cuadrado es el doble de grande, o fracciones equivalentes, como hemos dicho antes, 1/2 y 2/4, ¿verdad? 1/2 y 2/4 son equivalentes porque geométricamente son equivalentes, ¿verdad? 1/2 y 2/4 eran geométricamente equivalentes. En cambio, si yo quiero hacer aquí un reparto, es mucho más difícil que si yo quiero trabajar, por ejemplo, el reparto aquí. Voy a repartir todos estos caramelos entre 5 personas. Pues empiezo a repartir los caramelos de uno en uno, ¿verdad? Y la interpretación de reparto me sale mejor con un modelo de caramelos, por ejemplo, que con un modelo de este tipo. O de este tipo, ¿no? Yo quiero hacer un reparto con esto, con un modelo de área, y de entrada no es tan fácil. Entonces, depende de las interpretaciones que yo quiera trabajar de la división, así tiraré por un modelo o por otro. Entonces, hay 3 modelos, hemos dicho, de área, lineal y de conjunto, ¿vale? De área, lineal y de conjunto. Y esos 3 modelos los usaremos para trabajar las 4 interpretaciones que tiene la división.
¿vale? Cuando lleguemos en su momento. Bueno, esto ha sido un chaparrón importante, pero espero que os hayáis quedado con la copla. Aquí nos quedamos. Aquí empezaremos el próximo día y hemos terminado a las 12:30 pasadas. Yo quería terminar más o menos a menos cuarto, menos 20. ¿Hay alguna preguntita que queramos hablar? Nos hemos enterado bien de todos los aleos del modelo dirigido y toda la hostia. ¿Sí? ¿Por dónde empezaríais vosotros? A ver, imagínate la primera vez en tu vida que tú tienes que hablar con tus niños de eso, de la fracción, de la división. ¿Cómo se te ocurre empezar? Con niños que jamás han hecho la división. Mi mujer está haciendo sustituciones ahora en un colegio, empezó en septiembre. Es un cole ABN y el año pasado perdieron todas las clases del segundo trimestre. Entonces, cuando llegaron en septiembre tenían una atrofia mental brutal. No sabían ni sumar prácticamente. Y ahora están empezando a dividir. Es muy chulo porque yo le voy pirateando la cabeza a mi mujer y mi mujer va haciendo las cosas en el cole. Entonces, estamos trabajando así como... Está muy chulo. Entonces, la cuestión es que ella ha introducido la división, ella tiene el libro de texto metido en un cajón, no saca nunca el libro de texto. Hago lo que me da la gana con los chavales, van de puta madre. Yo os invito a que hagáis lo mismo. Tengo mucha más fe en lo que hagáis vosotros que en lo que hagan las editoriales. ¿Cómo le ha presentado mi mujer la división a estos chavales? Pues ella ha utilizado un modelo de conjunto. Ella ha cogido caramelo, cosas de este, y ha dicho, vamos a ver, tenemos todas estas cartas. Ella usaba cartas. Hay que repartir 36 cartas entre 9 personas que somos. ¿Cómo lo hacemos? Y ella empezó usando un modelo de reparto. Esa es una forma de empezar. Con manipulable, concreto, un modelo dirigido, en este caso eran cartas, ¿verdad? Bien. ¿Se os ocurre otra forma de empezar que no sea como empezó mi mujer? Que no sea repartiendo cartas. Ahí. ¿Cómo? Como los vídeos estos de la BM que usaban los palitos, pero tenían que ir dividiendo en diferentes camas, pero es lo mismo. Es lo mismo porque es un modelo de conjunto. ¿Te das cuenta de que es un modelo de conjunto también? Da igual que sean palitos o cartas. Lo que importa es que es un conjunto que tengo que repartir. Entonces, lo que os estoy diciendo es que no os contaminéis la cabeza solo a intentar pensar que la división es un reparto. Que hay más formas de trabajar la división. Y la primera que hemos trabajado, de hecho, no era un reparto. Era... ¿Qué hacemos con el elefante? Ampliar y reducir. Ampliar y reducir. ¿A que sí? Entonces, un elefante que mide, yo qué sé, 4 metros de alto y 4 metros de largo. 4 metros de largo, una barbaridad, pero bueno. Imaginamos un elefante que mide 4×4. Si yo quiero un elefante que sea la mitad de pequeñito o 4 veces más pequeñito, ¿cómo sería ese elefante? ¿Verdad? Entonces, entender que las relaciones de ampliación y de reducción son también interpretaciones de la fracción, no solo el reparto. Que yo entiendo que cuando veis el reparto todo el mundo va para allá, pero que precisamente yo quería trabajar con esto para abriros la cabeza a otras interpretaciones de la fracción, no siempre la misma, ¿vale? Y son menos eso, ya está. Podéis ir en paz. ¿Desde internet alguna pregunta? ¿O no? Esto ha quedado... A mí me ha quedado claro, la verdad. ¿Te ha quedado claro? Estupendo. Mira, aquí somos... ¿Cuántos somos? 9 valientes, 10 valientes somos. 8 valientes, menos todavía. Yo es que tengo clase por la tarde, o sea, y no me hubiera acercado. Perdonado. Yo os he dicho que no paso... Que no paso lista y que me da igual que vengáis o no. Lo importante es que estudiéis y que sigáis las clases. Yo intento facilitaros los vídeos por lo mismo, para que podáis seguir las clases en la medida de lo posible. Pues venga, bueno, pues muchas gracias. ¿Listo, no ya? Estupendo. Venga. Voy colgando. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Vamos a dejar de grabar por aquí. Adiós. A ver. Ahí.